Cuando sonaba el tintineo de la campana, en su mente solo habitaba la palabra destrucción. No había algo más que eso. En sus puños estaba un arma letal y sanguinaria. Ese era el miedo de muchas leyendas quienes explicaban la peligrosidad de este sujeto de 110 kilogramos de peso. Un auténtico perro demoledor. Nadie quería enfrentarle y siempre estaba en las pesadillas de quienes osaban retarlo. En su locura por ganar, también estaba lo nublado de su mente gracias a la toxicidad que habitaba en su organismo. La única certeza que tenían sus oponentes era que morirían en vida tras algunos segundos en la lona. No había más. Mike Tyson era una bestia destructora, un monstruo dentro y fuera del ring, pues su aguda y detestable infancia lo hizo captar lo peor de este mundo. Sus antecedentes penales le daban la currícula de un tipo que nunca tuvo nada que perder, pero mucho que ganar. El poder de sus puños amasó una millonaria cifra que lo tuvo viviendo como rey sintiéndose Dios y que al final, así como la excentricidad era parte de su vida, esta se acabó dejándolo en la ruina total. Sin embargo, una jugada formidable lo salvaría de la pena, un cambio de mentalidad lo volvería a poner en el podium de los millonarios gracias a una planta que te da una calma y te eleva a otro universo. Hoy te presento robos, peleas clandestinas y demencia, la carnicería de Mike Tyson. Si quieres más historias como esta, comenta, dale like y suscríbete al canal. Te divertirás, te lo aseguro. Tyson tuvo un pasado gris, muy oscuro desde cualquier matiz. Un joven rechazado por la sociedad gracias a su ascendencia. Su vida parecía no tener rumbo en una jungla de asfalto donde si no se tiene la fortaleza para luchar, estarás muerto. La selva de concreto de Bronxville, uno de los barrios más pobres de Brooklyn, lo acogió y le dio las armas para escalar muy alto. Pero este no lo sabía, pues su realidad se reducía a ser un don nadie ante una sociedad. Sus opciones se redujeron apenas cuando nació, pues su padre biológico no lo reconoció. Desde ahí, Tyson ya estaba perdiendo la batalla de la vida. Sin embargo, su madre, Lorna Mae Smith, tuvo que navegar en la amargura, en la discriminación de la época y con un ingreso que a duras penas le alcanzaba para comer. La vida de Mike fue muy dura, económicamente hablando. Su madre estaba en el promedio de los abandonados por el círculo norteamericano, quienes trabajan mucho, pero ganan poco, en un sistema altamente capitalista, donde si no trabajas, eres un pobre diablo, un marginado de la sociedad, alguien que no tiene voz ni voto. No obstante, los problemas se agudizaron cuando su madre perdió el empleo. A los 7 años de Mike, su madre tuvo que dedicarse a la venta de su cuerpo. Justo allí, Tyson conoció lo que era ser un pordiosero, alguien que vivía en las alcantarillas. Según su travesía, muchas veces sus hermanos y su madre vivían en donde sea, en donde las piernas los llevara. Edificios abandonados, lugares solitarios donde el común denominador era el frío y el hambre. La relación de Mike con su madre al paso del tiempo se fue enfriando. Ella lo veía como un chico que no tenía futuro y que se perdería en la clandestinidad de las calles maltrechas de los suburbios y el deambular sobre las noches frías y lluviosas. Mike tendría un encuentro con la realidad que lo haría recibir los golpes más duros de su vida. Según el boxeador en una entrevista, contó que a los 7 años de edad sufrió del quebrantamiento de su cuerpo gracias a un tipo que abusó de todo con él. Por su mente pasaba lo peor, pero resignado a lo duro de la calle, entendió que había nacido simplemente para sufrir. Eso lo alejó para siempre de su hogar, dejándolo vulnerable y con ganas de refugiarse en lo ilícito para siempre. Ese fue el punto de inflexión de su amarga infancia. Rápidamente empezó a forjarse un estilo indomable. Para él, la plancha gris era su hogar y las personas eran símbolos de dólares. El submundo de lo ilícito era el pan de cada día, criándose para ser un vago, un superviviente de una sociedad podrida por los vicios y los estereotipos. Tyson se caracterizaba por un físico de gran peso. A medida que iba creciendo, se iba haciendo un experto en el hurto. Por las multitudes trabajaba y robaba. Era un excelente carterista. En el barrio tenía su manada de lobos quienes tenían permiso para desaparecer a los extraños. Nadie les decía nada. A los 10 años tuvo su primera pelea con Gary, al que le apodaban el Torito, un chico mayor que él. La disputa había sido una paloma. A Tyson le gustaban y aquel chico conocería los puños de este sujeto luego de que osara destruir una paloma frente a él. Ahí empezó todo. Los chicos que lo vieron pelear y entendieron que Tyson era un potencial arma de lucro. Varias veces le llevaron otros niños y jóvenes más grandes de edad para que peleara, pero casi siempre los terminaba despachando.
En la clandestinidad, su infancia se había perdido, el dinero mal habido empezaba a llegar, y con él también los vicios, la marihuana, el etanol, todo eso era su gran pago. Esas eran las delicias de la clandestinidad y de una putrefacta vida en el caño. Luego de despedazar en una pelea callejera a Gary, todo cambió. Su fama de peleador se extendió más allá del barrio. La voz se había corrido y las peleas dejaban algunos dólares para quienes se enfrentaban y también un negocio redondo para quienes las organizaban. A los 12 años, Tyson ya tenía un récord flagrante de 38 arrestos, todos por robo y por acciones ilícitas que muy pronto lo llevarían a crear su propia historia, justamente en una correccional, donde la vida es una vanidad y el sufrimiento es para los débiles. Era un chico incontrolable, extremadamente pesado para su edad, le encantaba la juerga, había intercambiado sin saberlo una vida de fantasía como cualquier niño de clase media de Estados Unidos. Viajes, cenas familiares, escuela, todo eso por el infierno de la calle donde decía estaba muy a gusto. Tyson hizo de esta su casa, su mundo. Sin embargo, siendo un joven ignorante y un ladronzuelo, lo más seguro era que terminara en el Tyrone School for Boys, una correccional para delincuentes juveniles en el norte de Nueva York. Cuando este por fin se fue de la vida de su madre, esta tomó un alivio pues pensaba que no habría corrección para su vástago. Se resignó a perderlo. El chico estaba atrofiado y equivocado, decía. Fueron sus últimas palabras hacia él. Sin embargo, el estar en ese centro correccional no lo espantó y tuvo problemas, pues atacó salvajemente a otro chico hasta masacrarlo en el piso. Esa acción lo llevó al centro penitenciario de Elmwood, un lugar donde están los que jamás se van a corregir. Eso lo llevó a escalar el primer peldaño de su carrera, pues ahí conoció a un expúgil irlandés llamado Bobby Stewart, quien se desempeñaba como terapeuta. Los chicos se subían al ring con Bobby, se ponían los guantes y boxeaban. Sacaban sus frustraciones. Eso pasó con Mike, quien le encantaba aún más la batalla. Aún estuviera regularizada en aquella penitenciaría. Al saber que el chico pegaba duro y tenía la convicción de sacar sus fobias en el ring, Bobby lo llevó en 1980 con Konstantin Kuz de Amato, quien era manager y entrenador de boxeo, uno de los mejores de la época y quien construía campeones. Al ver una pequeña exhibición entre Bobby y Mike, las palabras de Amato, ante la incredulidad de pensar que el chico solamente tenía 13 años de edad, fueron las siguientes: aquí tenemos al futuro campeón mundial de los pesos pesados. Si me haces caso, te convertiré en el campeón más joven de la historia. Pues la única filosofía de Kuz de Amato era una frase muy célebre, la cual se le conoció y que decía así: dale a un hombre débil un poco de fuerza para que éste sea adicto a ella. Junto a Kuz estaba un jovenzuelo, Teddy Atlas, quien tuvo una infancia similar a la de Mike, a pesar de que este nació en el seno de una familia acomodada. Aún así, durante el proceso de transformación de Mike de boxeador callejero a profesional, lo acompañó en todo momento. Mientras tanto, Kuz solo se dedicaba a indicar lo que se tenía que hacer. Enfrente, y sin saberlo, Mike tendría a dos personajes históricos del pugilismo entrenando todos los días con él, haciéndolo una increíble máquina de matar. Los músculos flácidos de un niño beligerante se convirtieron al paso de los años en increíbles masas de hierro, imponentes y casi indestructibles. Sin embargo, conforme iba creciendo, Mike iba deteriorándose más en su mentalidad. Los vicios eran una constante. Dentro de una especie de reformatorio de Kuz de Amato llamado Catskill Boxing Club, Teddy Atlas también era su alumno. Sin embargo, cuando Mike tenía 15 años, sus actitudes fueron de lo más mórbidas, no solo con tipos como él, sino con chicas con las cuales se sobrepasaba. Justamente a esa edad ocurrió lo impensable. La cuñada de Atlas se fue a quejar con él, argumentando que Tyson la había toqueteado y se había sobrepasado con ella. Eso enfureció al hoy comentarista de boxeo y lo fue a buscar con un cohete listo para disparar. Al encontrarlo enfurecido, este le puso la fusca en la oreja y le dijo lo siguiente: si hiciste eso para mandarme un mensaje, lo hiciste. Mandaste un mensaje diciendo que no te importo yo, no te importa la gente, no te importa si te comportas como un animal. A mí sí me importa. Y remató diciendo: la próxima vez no me verás, ni siquiera te enterarás que hubo repercusiones. La próxima vez estarás en el otro mundo. Ante la indiferencia de Mike tras ese discurso, Atlas movió la pistola hacia un lado de su oreja y disparó al aire.
Atlas dejó de ser el asistente de Cus D'Amato, se marchó de su escuela. 30 años después, en una pelea, Mike Tyson se disculpó con Atlas. Tyson comprendió que siempre en algún momento de la vida te toparás con otro hombre más peligroso que tú. Cus D'Amato lo trabajó, lo llevó de la mano, le enseñó las técnicas para desenfundar los puños y convertirlos en dos rocas incandescentes. En 1985, Mike comenzó a ganar más confianza y por ende se profesionalizó. Derrotó al puertorriqueño Héctor Mercedes en un asalto. Ahí empezó la historia de gloria y debacle a la vez. Sin embargo, en 1985, justamente en su novena pelea contra Donnie Long en Atlantic City, D'Amato enfermó de neumonía, de la cual no se pudo recuperar en ese mismo año. Tyson tuvo su pelea número 11. D'Amato murió un 4 de noviembre de 1985 y con él una pequeña parte de Tyson. La partida de su mentor sería el punto de inflexión de Mike en una gran parte de su carrera. Tyson emprendió la gran vida. Antes de llegar a los 20 años y 4 meses, había tenido 27 peleas, la mayoría de ellas por la vía del knockout. Era una auténtica bestia. Muchos rivales no le duraban ni 5 rounds, pero lo que pocos saben es que cuando estaba en esta etapa de juventud, sus golpes no eran tan duros como se cree. La forma de noquear hasta antes de su etapa más madura era por la acumulación de golpes, la mayoría de ellos cerca del mentón de sus oponentes, una parte muy débil para un boxeador que físicamente se quiebra sabiendo golpear. De hecho, en las épocas de Iron Mike hubo un boxeador que pegaba mucho más duro que él, pues según el boxeador Donovan, la navaja Ruddock pegaba como una patada de mula. Realmente, Tyson se hizo de un golpe poderoso no por la fuerza que le imprimiera los puños, sino por su talento de conectar los golpes en áreas específicas de sus oponentes. Aún así, los golpes de Mike Tyson, con un bestial poder destructivo, oscilaban entre los 700 y 1800 PSI, siendo un golpe cruzado el que más fuerza tenía, debido al estilo brusco que manejaba y donde caía todo el peso de su cuerpo en una sola área, el puño. Otro de los golpes más utilizados de Mike eran el gancho con el cual hizo morder el polvo de varios de sus oponentes. Todo con un tonelaje de poder que lo harían ser el campeón más joven de los pesos pesados, apenas con 20 años y 4 meses de edad. El 22 de noviembre de 1986, en el Hilton de Las Vegas, noqueó en 2 minutos al jamaiquino Trevor Berbick, iniciando así una vida de locura en todos sus matices. Mike noqueaba, aplastaba, destruía a sus oponentes, no le importaba nada y paralelamente se desquiciaba con la gran vida que llevaba, amasando una fortuna aproximada de $584 millones luego de 58 peleas. Tyson empezaba a caer más y más bajo sin nadie que lo detuviera. Tomó todo lo peor del mundo, se lo comió, se lo bebió, se lo inyectó, se lo fumó. La vida nocturna lo arropó hasta llevarlo a lo más profundo de un abismo sin fin. Los padres oscuros de la alucinación lo tomaron por completo, haciendo desvariar en sus decisiones. Mike tenía todo lo que deseaba y lo que no, lo arrebataba. Muchas veces burló el doping, dando muestras de orina de su esposa o de otras personas. También otras veces llegó a boxear en estado inconveniente, dopado y cargado de alcaloides por todo su cuerpo. Las excentricidades de este boxeador fueron más allá: mansiones, fiestas interminables, mascotas exóticas, sed de alucinaciones, mujeres. Para él, todo eso era necesario en una vida que parecía no tener fin, tanto así que ni a su primera esposa Robin Givens respetó, pues la tomaba como saco de box, divorciándose 2 años después. Estaba totalmente enfermo de poder. En 1990, Tyson perdió su invicto de 38 peleas ante James Douglas, pero ese mismo año aparecía como uno de los deportistas más ricos con ingresos de $28.6 millones anuales. Un año después, sería acusado de vulneración corporal sobre la concursante de belleza Desiree Washington. En 1992, sería sentenciado a 6 años de prisión y 4 años de libertad provisional, saliendo a los 3 años gracias a su buena conducta, pues en la cárcel había recibido tratos especiales que nunca menguaron su estado físico. En 1998 llegó a otro punto de inflexión de su carrera, aquel mordisco en la oreja de Evander Holyfield, la cual ocasionó la pérdida de su licencia para boxear, siendo descalificado. Años después, Tyson reveló que estaba bajo la influencia de los alcaloides y en ese momento lo que menos le importaba era la pelea, ni el boxeo en sí. Se había vuelto loco.
Tras esa pelea empezó su decadencia, fue apresado 2 veces más. Cada día que pasaba despilfarraba dinero en los vicios, no había marcha atrás. Irónicamente, su vida había empezado en la cañería y terminaría de nuevo allí. En 2003 se declaró en bancarrota, siendo un total desastre. El dios, hecho humano, se desplomaba lentamente. Como en todo, siempre hay un principio y un final. Tyson entendió muy tarde que existe el tiempo y ese no perdona. En 2002, y previamente a malgastar lo poco de dinero que le quedaba, fue noqueado por el inglés Lennox Lewis en 8 asaltos. La realidad había tocado a su puerta, pues no había más opciones. Tenía que pelear para pagar sus deudas. Ese cobro de factura se alargaría hasta 2005, donde pelearía por última vez y donde anunciaría su retiro tras caer noqueado por Kevin McBride en 6 asaltos. En una batalla que Tyson había dominado, pero que su ímpetu casi indestructible se despedazó cuando un zurdazo lo mandó a la lona, haciéndole ver que el tiempo pasa, no se detiene y es irreversible. Con la mirada perdida, la incredulidad del momento, una película pasó por su mente. Todo lo logrado hasta ese momento se había borrado en cuestión de segundos. Tyson tocó fondo, pero años más tarde el Islam lo cambiaría para siempre, le daría una segunda oportunidad y lo haría voltear a ver la vida de otra manera. Al paso de los años, fue pidiendo perdón a quienes dañó, se reinventó y fundó una empresa de promoción de boxeo. Regresó al ring, pero como representante. Aunado a eso, también fundó una empresa de marihuana para uso medicinal, en lo que factura $500,000 mensuales, siendo uno de los principales empresarios de ese ramo en Estados Unidos, gracias a las leyes que existen en aquel país. Tyson Ranch es uno de los plantíos más innovadores del mercado e incluso ha invertido en investigación de esa planta para uso medicinal en uno de los mercados más lucrativos del mundo. Lejos de las excentricidades y de los vicios, Tyson, el hombre más malo del planeta, la bestia sanguinaria dentro y fuera del ring, que había caído a un foso sin fondo, había vuelto a nacer para siempre. Pero dime, ¿cuál es la enseñanza que nos ha dejado la vida de Iron Mike? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides de suscribirte al canal ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.